Escrito del prócer José Cecilio del Valle, cartas de la policía secreta del gobierno de Tiburcio Carías Andino, manuscritos del período anterior y posterior a la independencia de Honduras y videos de acontecimientos políticos nacionales de siglos pasados. Estos son apenas algunos de los documentos que forman parte de nuestro patrimonio y que son resguardados en la antigua Casa Presidencial en el centro de Tegucigalpa. Este tesoro invaluable es cada vez más accesible y puesto a nuestra disposición a través del Centro de Documentación de Investigaciones Históricas de Honduras. Este centro de documentación está integrado por el Archivo Etnohistórico, Archivo Nacional de Honduras Antonio Ramón Vallejo y la Biblioteca Especializada Jesús Núñez Chinchilla, y resguarda el mayor y más diverso acervo documental de Honduras. Este es un fragmento de uno de los videos que forman parte del archivo etnohistórico. Aquí se observa la visita del expresidente de Honduras, Juan Manuel Gálvez, a la comunidad de Gracias, en el departamento del Empira, en el año 1949. Este y otros videos, así como fotografías y negativos, son parte del Fondo Henry Douglas Gilbert, donado al Instituto Hondureño de Antropología e Historia en el año 2009 por la familia de Henry Douglas Gilbert, un médico dentista y fotógrafo profesional. Este espacio resguarda fondos de documentos microfilmados y el fondo que fue donado por la familia Gilbert. Este fondo es fondo fotográfico, donde también contiene libros, fotografías, negativos, cintas magnetofónicas y de videos que pertenecieron al fotógrafo Douglas Gilbert. Recuerden que las imágenes que se muestran en este fondo pues habla de la historia política. Como podemos observar, tenemos dos estantes y entre ellos pues se encuentran en la primera fila unos discos de vinil, que esa música, ¿verdad?, la que escuchaba el doctor Douglas Gilbert, que se mantienen en conservación, además de algunas partes de los libros que también le pertenecieron a él, como las cintas de video que se encuentran en la parte de arriba, y además se encuentran ya les muestro, los negativos. Esta es una máquina también, que esta máquina es una lectora de los documentos microfilmados. Esta se utilizaba hace unos años, pero debido a la tecnología tuvimos que conseguir otras máquinas, bueno, que respondieran a las necesidades actuales, que es la digitalización, ¿verdad?, para que estos se puedan alojar a la página del CEDI y que las personas puedan consultarlo. El trabajo fotográfico de Douglas Gilbert capta imágenes inéditas de gobernantes como Tiburcio Carías Andino, Juan Manuel Gálvez y Julio Lozano Díaz. Estas son las cintas de video que pertenecen al fondo del Dr. Douglas Gilbert, que, como les mencionaba anteriormente, hemos tenido el apoyo de la Cinemateca de la Universidad Nacional, quien nos ha ayudado pues, inicialmente con el primer trabajo en convertir estas cintas a MP3, y ese es el documento, el video que se puede encontrar en la página del Centro Documental de Investigaciones Históricas. Además, también están con ellas los negativos, que también fueron tomados por el Dr. Douglas Gilbert, como además algunas diapositivas. Esta parte que se muestra acá contiene los fondos de los documentos microfilmados, una parte. Y estos documentos microfilmados, como les había mencionado, tienen documentos históricos, porque son microfilms del Archivo Nacional, son documentos que pertenecen, según a la descripción, al municipio de Danlí. Pero además, no solo hay del Archivo Nacional de este tipo de soporte documental,
También hay documentos que son del archivo histórico. Resulta que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, como a finales de los años 90, tuvo una unidad de reprografía, que es el arte de microfilmar. Y se microfilmaban, se viajaba a lugares como el Archivo General de la Nación, un ejemplo, y se llevaban todo el equipo de microfilmación. Viajaban a las municipalidades como de Paraíso, un ejemplo, y se microfilmaba la información. Es decir, que tenemos información de algunos municipios. Claro, existen más de 800 carretes, que estos carretes contienen aproximadamente entre 80 a 100 documentos. Y el proceso es digitalización, que la imagen sea muy bien captada, la descripción, luego se alojan a la página del CEDI. El fin es divulgar este patrimonio cultural, es difundirlo y que sea accesible. Este es otro fondo donde conservamos mapas y planos que se han generado en la unidad de inmuebles del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Tiene que ver con los inmuebles que son considerados pues, patrimonio nacional, y no solo ellos, sino que también otros. Se encuentra también parte de la correspondencia del prócer hondureño José Cecilio del Valle. En este fondo también conservamos las cartas que fueron enviadas y recibidas por el prócer José Cecilio del Valle. Estas carpetas pues, son libres de ácido y lo que hacen pues, es ayudar a conservar los documentos. También contamos acá, de manera física, todos estos documentos ustedes los pueden localizar en la página web del Centro de Documentación de Investigaciones Históricas de Honduras. Llaman la atención los escritos de la policía secreta en el gobierno de Tiburcio Carías Andino, quien estuvo al frente del Ejecutivo entre el año 1932 y 1949. El ejemplo que tenemos aquí es una carta que se envía desde el Departamento de Investigación del 1 de enero de 1937. El dato, pues, en esta dice que es para el señor Fernando Fontecha. Y habla, bueno, de que se terminaron algunas sesiones en el Congreso Nacional y están encontraron a tal persona y que fueron a averiguar a esta persona porque lo que hacía esta policía secreta de Carías era investigar a aquellas personas que estuviesen en contra de su gobierno. Sobre todo eran personas que pues eran intelectuales, muchos de ellos, y que estaban en la política. Entonces ese era el trabajo que tenía esta policía secreta. Seguir e investigar. Como parte del archivo etnohistórico está además el fondo que contiene la historia institucional del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. El instituto, como sabemos, se fundó en 1952 y todos los documentos que se encuentran aquí son documentos que han pertenecido a las diferentes unidades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Aquí hay documentos de investigaciones históricas, etnohistóricas, arqueológicas, antropológicas, guiones museográficos, de restauración, etc. Otro de los espacios en el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, ubicado en la antigua Casa Presidencial, es el Archivo Nacional de Honduras Antonio Ramón Vallejo. En este espacio nosotros resguardamos 3 tipos de fondos documentales. Por ejemplo, en este espacio que estamos acá tenemos el fondo colonial. El fondo colonial tiene que ver con aquel tipo de documentos que datan del periodo colonial, es decir, cuando estábamos o éramos parte de la estructura política colonial de España. Entonces en este espacio se resguardan este tipo de documentación y también el surgimiento de lo que va a ser el Estado Nacional Hondureño. Aquí guardamos todavía en este espacio documentos del siglo XIX, de casi todo el siglo XIX hasta más o menos 1935. Pero también tenemos el segundo espacio, que es el Fondo de Títulos de Tierra. A este espacio generalmente llegan usuarios o usuarias que están decidiendo temas de conflictos de tierra.
y tenemos aquí documentación desde el periodo colonial, siglo XIX, siglo XX, donde este tipo de personas vienen acá en busca de documentos originales. Y también tenemos el fondo hemerográfico, donde tenemos una gran cantidad de tipos de documentos, como por ejemplo periódicos del siglo XIX, del siglo XX, revistas de casi todo el país, periódicos de casi todos los departamentos de Honduras, y también contamos con un gran caudal de libros copiadores y de información sobre diferentes secretarías del Estado Nacional de Honduras. El Archivo Nacional conserva escritos que datan de los años en los que figuraron los fundadores del Estado hondureño como Dionisio de Herrera y Francisco Morazán. Tenemos una firma, por ejemplo, de José Cecilio del Valle. Este es un documento de él en el que básicamente está agradeciendo al pueblo de Tegucigalpa por su nombramiento en las Cortes de México, ¿verdad? Esto se da en parte en el contexto de la anexión de Centroamérica a México, ¿verdad? Por otro lado, tenemos aquí una proclama de parte del capitán general, don Gavino Gainza, en el que está ordenando que se promulgue y que se juramente la anexión a México por parte de todas las provincias de Centroamérica. Al final del documento podemos apreciar la firma de Dionisio de Herrera, en la cual está mandando a que se cumpla esta orden. Este documento por acá tenemos la firma de José Trinidad Reyes. En este documento Reyes básicamente está renunciando a su cargo en el Congreso Federal, ¿verdad? Y finalmente tenemos, aquí podemos apreciar la firma de Francisco Morazán. Esta carta de Francisco Morazán va dirigida a un amigo de él llamado Cruz Lozano, en la que básicamente le está pidiendo que se encargue de sus negocios de la madera en vista del fallecimiento de su compañero de negocios, Marshall Bennett, ¿verdad? Entonces aquí todos estos documentos son algunos, ¿verdad?, documentos relevantes a nuestros próceres nacionales, ¿verdad? Y se pueden apreciar sus firmas, y en el Archivo Nacional pueden encontrar mucha más información, no solo de estos personajes, sino de muchos más de nuestra historia. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, hay un esquema, digamos, cronológico en estos tipos de documentos que datan inicialmente con lo que va a ser la anexión a México. Es un periodo posterior a la federación. Entonces tenemos ese primer documento enfocado a la anexión a México junto con este segundo, y estos dos que tenemos por acá pues también se enmarcan en un espacio de tiempo más o menos entre 1821 a 1842. En este momento en que posterior a la anexión se forma la Federación Centroamericana. Entonces, esto apenas es una muestra, pero el Archivo Nacional, como lo remarcaba mi colega, pues tiene muchas cosas más que se pueden estudiar. Tenemos un fondo, por ejemplo, de relaciones exteriores, donde usted puede encontrar, qué sé yo, con una contestación de algún rey de Europa, relaciones exteriores con China, qué sé, Alemania. Es decir, tenemos documentación no solo de carácter nacional, sino de documentación que venía ya sea a diferentes instituciones del Estado, en este caso Relaciones Exteriores, que es uno de los fondos que hemos venido trabajando últimamente. Es del siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX y parte del siglo XX, y ahí usted puede encontrar información con diferentes estados, ¿verdad? Tenemos información de Estados Unidos, Alemania, Japón. De hecho, hace poco encontramos documentación, algunos escritos que están en árabe que intuyo que era algún tipo de comunicación con gente de Medio Oriente. El Archivo Nacional lleva el nombre de Antonio Ramón Vallejo, en honor a quien es considerado el padre de la historiografía en nuestro país. El Archivo Nacional es el lugar donde historiadoras e historiadoras pues aquí han venido a construir lo que es el discurso histórico que genera la identidad nacional. Entonces, ¿por qué es importante este espacio? Porque es el lugar de consulta de documentación original de lo que ha sido producido por el Estado Nacional hondureño. Entonces, yo diría que la importancia tiene que ver con conocer nuestras raíces.
La Biblioteca Especializada Jesús Núñez Chinchilla también forma parte del Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras. Fue bautizada así en homenaje al fundador y primer director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Esta biblioteca fue fundada en 1975, tiene 48 años de existir. Desde su fundación a la fecha es la única biblioteca especializada en el área de antropología, historia, arqueología y materias afines. Cuando era gerente, el doctor Adán Cuevas decidió darle el nombre a la biblioteca del doctor Jesús Núñez Chinchilla en honor al fundador y creador del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. En esta biblioteca pueden asistir estudiantes de educación primaria, de educación secundaria, investigadores nacionales, investigadores extranjeros. Es una biblioteca que está abierta al público y no tiene costo venir a consultar a la biblioteca. Sí, esta biblioteca es especializada en antropología, por lo tanto aquí pueden encontrar antropología social, antropología física, antropología aplicada, etnología, folclore, etnolingüística, historia, arqueología, patrimonio cultural y temas afines. No vamos a encontrar en esta biblioteca matemáticas, ciencias naturales, otras ramas del conocimiento. Tenemos una colección del doctor Antonio R. Vallejo. De hecho, en el aniversario del año 2022 tuvimos una exposición itineraria donde los visitantes podían venir y ver cuáles eran los libros que fueron escritos por el doctor Antonio R. Vallejo o que hablaban sobre él. Entonces yo diría que de él tenemos los libros más importantes, como ser el primer anuario estadístico, una guía de agrimensores. También tenemos muchos libros que fueron donados y autografiados para el doctor Jesús Núñez Chinchilla. Tenemos también la colección de José Reina Valenzuela. Entonces es un mundo de información que se puede encontrar en este lugar. También aquí pueden venir los estudiantes de educación primaria, secundaria, universitaria que desean saber sobre los sitios arqueológicos que tiene el instituto a nivel nacional, como ser Copán Ruinas, el puente en la entrada. Tenemos información sobre las cuevas de Talgua, tenemos información sobre la ciudad colonial de Comayagua, muchos libros que hablan acerca de Comayagua. Tenemos también información o libros que pueden hablar sobre las biografías de algunos escritores importantes del país. El Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, conocido como el CEDI, la intención de que se presentara en la antigua Casa Presidencial fue porque se encuentra en el Centro Histórico de Tegucigalpa. La intención era reunir tanto los fondos que tiene el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el Archivo Nacional para que el investigador, el estudiante, pudiese encontrar estas fuentes de investigación en un solo lugar. Además de agregar que en el Centro Histórico también se encuentra la Hemeroteca Nacional de Honduras y la Biblioteca Nacional de Honduras. Es algo muy funcional. Ya que el objetivo de este centro de documentación es que tan importante recurso histórico, considerado patrimonio nacional, esté al alcance de todos, dispone de un sitio web en el que también se promueve la investigación científica. Se estima que en esta plataforma hay alojados unos 10.000 documentos, entre videos, fotografías, cintas macrofilmadas y escritos que han sido digitalizados. La UNA ha contribuido en este proceso de digitalización. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, junto con el Centro de Documentación de Investigaciones de Honduras, cumple la función de conservar, de difundir y que los documentos sean accesibles. Gracias a ello se puede visitar la página del CEDI, donde ustedes pueden descargar los documentos, buscan en el buscador el tipo de tema que necesitan, pueden descargar los documentos y ahí pues es la forma en la que ustedes pueden investigar para no salir de casa. Es accesible.
El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, así como la Secretaría de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos, son las instituciones responsables de seguir resguardando este tesoro histórico y permitir que éste sea cada vez más accesible para los hondureños.